Claudio Fandini ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Sé que estaba pensando con la asunción de Dilma Rousseff, la actual presidenta del Brasil, que en un primer momento da toda la impresión de que iba a ser una especie de títere de Lula, digamos. Que Lula iba a ser el gran mandamás, iba a seguir siendo el gran mandamás de Brasil. Y que el hombre fuerte, como exacto. se dice. Pero después de haberla escuchado y de haber leído algunas de las decisiones que ella ha tomado en su primer día de gobierno, me da la impresión que no va a ser tan así, digamos. Sí, yo creo que no va a ser así, que es una mujer de un carácter fuertísimo, de una inteligencia muy grande y de una preparación muy sólida. En eso se complementan mucho con Lula, porque Lula era el carisma en estado puro y la inteligencia en estado puro. O sea, Lula era un obrero, un hombre sin una formación intelectual, pero a la vez con un inmenso intelecto. Un hombre de las barriadas obreras, con un gran contacto con la gente. Dilma Rousseff no lo tuvo. A ese contacto perteneció siempre a una familia de la clase media alta, pero su padre, un comunista búlgaro, emigrado desde Bulgaria a mediados del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, vivió un tiempo en la Argentina y después se radicó definitivamente en Brasil. Era un hombre de formación marxista, en esa línea formó a su hija, pero era un hombre de las clases medias altas. Y ella, cuando estuvo en la cárcel, ella ya había iniciado su formación en economía y en la cárcel se sumergió en la lectura y en la profundización de la economía. Ella estuvo 3 años en la cárcel, 22 días de los cuales fue sometida a tortura, y todos los que describen aquellos años de Dilma dicen que no hacía más que estudiar todo el tiempo economía y leer a los grandes clásicos de la literatura universal. Esa mujer fue el músculo del gobierno de Lula. Curiosamente, lo mejor que le pasó al gobierno de Lula, Jorge, surgió de un escándalo que hizo tambalear al gobierno de Lula, lo que se conoció como el mensalao, un caso de corrupción tan grande que ahí cayó José Dirceu, que era la mano derecha de Lula, el jefe del gabinete. Dilma era por entonces la ministra de Energía, casi desconocida, no era una persona con antigüedad en el PT, era una recién llegada al Partido de los Trabajadores, pero como ministra de Energía había hecho con una eficiencia impresionante el plan que le dio luz eléctrica a 10 millones de familias rurales, y fue el caso más eficaz de lo que yo llamo revolución social sin lucha de clases, que es lo que caracterizó a las dos gestiones de Lula, el emerger de clase media sacado de la pobreza total y sin lucha de clases, sin confrontación. Por ese hecho demostrado en el Ministerio de Energía es que Lula, en el medio del escándalo del mensalao, cuando se le cae su mano derecha, José Dirceu, se da cuenta que esa mujer era la que tenía que promover ese cargo. Y desde la jefatura de gabinete, Dilma Rousseff le puso su sello a la totalidad del gobierno de Lula, el sello de la eficacia, de la eficiencia, de la concentración, de la muy buena planificación y de la ejecución de lo planificado en niveles de excelencia. Ese es el sello Rousseff. Por eso, del primer plan social, el plan Hambre Cero, que tenía muy buenas intenciones, pero que no fue aplicado con eficacia, se pasó al plan Bolsa Familia, que tuvo una llegada impresionante y que fue muy eficientemente manejado. Eso es el sello de Dilma Rousseff. Es imposible imaginar que a Dilma Rousseff alguien le va a dar órdenes, ya no tiene jefe, ya la jefa es ella. Sí necesita del carisma de Lula para manejar el Partido de los Trabajadores, un partido con muchas alas, con sectores muy duros. Ella es una pragmática, ahí hay otra diferencia con Lula, Jorge. Lula es un hombre que viene del trabajo sindical, de la militancia obrera y de la clase obrera. Dilma no, pero Dilma se formó en el marxismo-leninismo, era un cuadro marxista-leninista, por eso llegó incluso a organizaciones que en los tiempos de la dictadura militar, participaron de la lucha armada, ya cuando era presidente João Batista Figueiredo, como parte de esa
dictadura que había derrocado a João Goulart. Ella tiene una gran formación en el marxismo, pero luego se reconvirtió, como lo hizo Felipe González en España, que venía del partido marxista de Pablo Iglesias. Ella se reconvirtió en una socialdemócrata de avanzada, por eso sus primeras medidas son de corte liberal, anuncia la privatización de la construcción de los futuros aeropuertos y de varios de los aeropuertos más importantes actuales. Es una pragmática pero con sensibilidad social, una pragmática que practica el capitalismo pero sin ortodoxia neoliberal, una economía donde hay mucho mercado pero también hay un Estado actuando estratégicamente. Dilma Rousseff tiene el carácter suficiente, la formación suficiente y ha sido una parte esencial del gobierno de Lula. Con eso le alcanza para que su gobierno sea el de ella, sin estar a la sombra de nadie, ni siquiera a la sombra de ese hombre tan carismático y que se ha retirado nada menos que con el 87% de aceptación popular. Lo que no solo no es poca cosa, es una enormidad. Prácticamente una aceptación unánime, 87%. Sí. Yo creo que en la historia del Estado moderno, de los últimos tiempos sobre todo, no estoy hablando de la historia, estoy hablando del Estado contemporáneo, esa es la palabra. Václav Havel, el presidente de la República Checa o Checoslovaquia en aquel momento, y no sé si ha habido algún otro que se haya retirado con semejante nivel de popularidad. Y porque fue además el líder de la revolución de los claveles, nada menos, fue lo que fue Lech Walesa en Polonia. Ahora, un signo de estos tiempos en América Latina es que los presidentes se retiran con popularidades muy altas. Esto no existía tiempo atrás. Creo que también tiene que ver con la bonanza económica a nivel mundial, el hecho de que América Latina es la partener perfecta para el crecimiento asiático, y eso da un viento económico que nunca lo había tenido. Además gobernantes de derecha, de izquierda, de centro, de todos lados. Álvaro Uribe se retiró con con más del 80%, Ricardo Lagos, Bachelet con el 84%, Tabaré Vázquez con el 72%, Evo Morales fue reelecto. Es el sello de estos tiempos, pero Lula marcó el récord. Así es. Claudio, muchas gracias. Nos vemos pasado mañana.